Ahora, al final de la feria me entenderé con el micrófono. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Pedirle también disculpas a Paloma, pero es verdad que cuando entramos en la conversación no tenemos muchas veces el reloj. Me voy a traer otras veces como un escritor de primera hora de la tarde que se ha traído el despertador. Yo voy a necesitar también un despertador. Agradeceros, ya digo, que nos acompañéis esta noche. Agradecer, como no podía ser de otra manera, a Paloma Sánchez Garnica, quien ha querido volver a la ciudad de Badajoz para estar con nosotros, para acompañarnos, que yo estoy segura que vais a acompañarla durante toda la noche. Es verdad que cuando vienen de fuera, estas horas son un poco intempestivas, pero siempre decimos que en Badajoz nos gusta estar, ¿verdad?, con los escritores, que les acompañamos y que no conocemos prácticamente la diferencia entre el día y la noche y que nosotros, hablando de libros, es la pasión y que ninguno se va a mover. La verdad es que presentar a Paloma es fácil, pero también es difícil. Yo quiero decir, en primer lugar, que ella ya es de Badajoz. La hemos adoptado hace algunos años, también a Manolo, su parte. Ellos nos acompañan siempre en la ciudad de Badajoz, siempre quieren estar aquí presentes y también, como saben, es jurado de los premios Ciudad de Badajoz. En la pasada edición ella aceptó y queremos agradecérselo porque ella será una de los benditos culpables de que entre quienes se presenten a los premios Ciudad de Badajoz en octubre tendremos un nuevo ganador y también un nuevo libro, un nuevo elemento que nos acompañará pues toda la vida. Ya digo que ella la conocen, ella dice que fue escritora tardía, tampoco tardía, porque sigue siendo joven, muy joven, a que sí, Manolo lo asiente, y ella vuelve a sorprendernos este año con una novela. Yo creo que la tarde la llevamos completamente distinta, porque hemos tenido libros que hablaban de la ciudad de Badajoz, libros también para un público más infantil, juvenil, hemos ido dando un repaso y ahora entramos en una novela que podría decirse que es histórica, pero que no solo le va a gustar a quienes les gusta la historia, que tiene una parte romántica, pero no es una novela romántica tampoco al uso. Es una novela que te atrapa desde la primera página. Yo ayer recibía, o estos días, un mensaje, me preguntaban por el móvil, ¿me recomiendan la lectura del libro de Paloma Sánchez Garnica? En ese momento no vi el mensaje, pero sin lugar a duda, cuando he visto a la persona le he dicho sí, no lo dudes, engánchate, que te va a atrapar en todos y cada uno de los personajes. Muchos son los personajes que están presentes en la novela y que de alguna manera nos renuevan y también de alguna manera nos hace pensar, reflexionar y muchos nos sentimos representados en algunos de los personajes que están en esta novela. Es una novela que ella, como lectora voraz, pero yo creo que también, por eso, escribe también lo que a los lectores nos gusta encontrar en una labor callada, pero ella es pues muy disciplinada y tiene incluso esa rutina de los escritores que cada día con un horario, como un trabajo meticulosa, se pone delante del ordenador o de su manera de escribir para que los personajes le vayan atrapando. El día que no le atrapa, me contaba en otra ocasión, para y espera que sean los personajes los que les hablen para volver a incorporarse en una historia. En una historia, ya le digo, apasionante, que nos lleva por distintos escenarios, en el que está muy presente un hecho histórico, que ya será quien los devele, pero en la que sin lugar a duda, y eso sí, le he prometido que yo lo decía, me había sorprendido mucho cómo la música estaba presente, cómo la música abre el libro y cómo también este libro tiene una banda sonora muy sentida, muy unida, muy íntima y que de alguna manera, no sé si por eso también es el libro más personal de Paloma, el más sentimental y también el más familiar. Yo quiero darle la palabra a ella, que nos lleve por esos rincones. Saltaremos a Madrid, a París, a Berlín y nos iremos enganchando en historias de distintos personajes. Yo no sé con cuál, alguno
seguro que se sienten más que identificadas. Agradecer a Paloma de nuevo que quiera estar en la ciudad de Badajoz, que quiera ser pues, amiga en ese círculo, ¿verdad, Manolo? Ese círculo de la amistad y que se sienta un año más como en casa, en una ciudad que os quiere, que os acoge y sobre todo que te lee. Así que muchísimas gracias. Aquí tienes tu público y tu libro. Gracias. ¿Es un invento? ¿Esto es un invento? Un sí. invento sí. Buenas tardes, buenas noches ya. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Badajoz, a ti, Paloma, por invitarme por segunda vez a esta feria del libro. Y gracias, sobre todo, por organizar esto en homenaje al libro, en homenaje a los libreros, como ayer decía mi agente literaria, la pregonera de lujo que tuvimos ayer, Palmira Márquez, el libro te hace mejor y qué mejor que apoyar a los libreros que son prescriptores de salud mental, ¿no? Salud para el alma. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por estar a estas horas y haber aguantado hasta estas horas, pero hace muy buena temperatura y espero que lo que diga les pueda interesar. Esta novela es mi séptima novela, es una novela muy especial para mí por muchas cosas. Es una novela que me costó muchísimo encontrarla y yo creo que no la encontré, me encontró ella a mí. Durante más de un año y medio estuve buscándola, como me ha dicho Paloma, soy muy disciplinada, este oficio creo que supone o requiere eso, disciplina, por lo menos para mí. A mí la inspiración me viene trabajando y durante semanas y meses estuve sentándome cada día, todas las mañanas, delante del ordenador, con toda mi parafernalia de escritura y, bueno, empezaba una historia, llegaba a la página 15, a la página 20, se me deshacía. Volvía otra vez al ataque, llegaba a la página 30, a la página 40, se me deshacía. Llegué a escribir una historia de 200 páginas, se me deshacía. Y esto les puedo asegurar que es una sensación de frustración, una sensación de desaliento, de muchos altibajos, porque cuando empiezas tienes esa energía de decir, ya parece que sí. Me tuve que poner un lema para esta historia, porque estuve a punto de tirar la toalla varias veces, y me puse el lema de no me voy a rendir. Y todos los días, antes de empezar a escribir, delante de la pantalla del ordenador, pensaba no me voy a rendir, no me voy a rendir. Y no me rendí. Yo, cuando la desesperación, bueno, la lectura para mí es mi refugio, es el lugar donde me encuentro absolutamente protegida, cómoda. Sé que ahí puedo ir cada vez que tengo algo que me desasosiega o que me angustia y protegida en ese lugar de refugio que es la lectura, leyendo una buena novela, me surgió la primera chispa la primera idea de esta novela, que fue La espera. La novela era Berta Isla, de Javier Marías. Para mí, como narrativa, es una masterclass cada vez una clase magistral cada vez que le leo. Y esta historia además me estaba empapando mucho y pensé, la espera. Algo que se refiera a la espera incondicional envuelta en la incertidumbre de la época que sí que estaba rondándome ya en esos momentos, porque en la época, estamos hablando de finales de los años 60, los años 70, yo esa época la había vivido de adolescente y de juventud, de primera juventud, y me apetecía entrar, yo escribo para aprender, y me apetecía entrar en esa época, conocer esa época desde el punto de vista de los personajes, desde el punto de vista de la escritura, para comprender mejor mi propio pasado, ¿no? Porque soy lo que soy a raíz de esa época. Y esa incertidumbre de esos años 60 no tiene nada que ver con la incertidumbre que tenemos ahora.
En los años 60 una persona salía de viaje, estaba 2 días, 3 días, una semana sin llamar por teléfono, sin escribir y no pasaba nada. Porque decían los mayores que la falta de noticias eran buenas noticias. Ahora escribes un WhatsApp a los 3 minutos, no contestas y puedes montar la mundial, porque la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿No? Con esa idea de la incertidumbre, de la espera, busqué más información de la documentación de Javier Marías y encontré 2 novelas exquisitas que me leí prácticamente en 2 días, La mujer de Martin Guerre, de Janet Lewis, que aparece en la historia, y El coronel Chabert de Balzac, que me dieron también muchos instrumentos ya para que el 5 de febrero del año pasado, ya hace escasamente un año, me sentara a escribir y empezara la primera línea de esta novela. Tal fue el arranque, tal fue el entusiasmo con el que recibí esta historia, estos personajes, que al día siguiente, y tengo el correo, además tengo un diario de esa época, le escribí a mi agente literaria y a mi editora, que tuvieron respeto absoluto durante más de un año de esperar y de no preguntarme, porque les dije, por favor no me preguntéis porque estoy muy perdida, y les dije, tengo historia, por fin tengo historia. A partir de ahí los personajes me envolvieron absolutamente, fue una historia que me salió como un tiro. Yo escribo de una manera no tengo esquema, no tengo argumento, tengo una nebulosa que se va aclarando a medida que voy escribiendo, igual que uno cuando lee un libro no sabe lo que va a pasar en la página que empieza, a mí me pasa lo mismo. Yo me tengo que poner a escribir disciplinadamente todos los días durante horas, aislada de la realidad, aislada, solitaria, sin nadie que me moleste y nada que me moleste. Y bueno, pues voy descubriendo la historia, que los personajes, a los que tengo un respeto reverencial, me van contando, escucho a los personajes. Y me iban metiendo en un terreno, un poco un punto original en mis historias, como digo, es la 7ª novela, que era el suspense, la intriga, espías, espionaje, y yo soy muy prudente y para las cosas que no conozco me cuesta mucho meterme, pero los personajes me empujaron y con sus historias y me dejé llevar y la verdad es que disfruté muchísimo. Es verdad que por eso antes no se me deshacían las historias, porque a mí me tiene que apasionar lo que estoy escribiendo, porque si no me apasiona no puedo, se me deshace. Y sin embargo esta historia desde la primera línea supe que era la historia que tenía que escribir, ¿no? Es especial además porque a los pocos días de empezar la novela tuve una mala noticia que tuve que asimilar, que tuve que asumir, y los personajes me envolvieron de tal forma, me arroparon de tal manera, me protegieron tanto, me salvaron de no darle vueltas a la cabeza y de asimilarlo, ¿no? Por eso tiene un punto especial y además tiene otro punto especial, que es la banda sonora que hizo, que me ha regalado mi hijo. Mi hijo no es músico, es piloto de aviación, pero lleva la música en sus venas, es un diletante, es la palabra que buscábamos ayer, es que la palabra estaba buscándola, es un diletante, no tiene él, bueno, pues le gusta la música y aprende de lo que tiene, no ha estudiado música, pero sí que es verdad que con 18, 19 años le compramos una guitarra eléctrica, y hace 2 años se compró un piano. Y empecé a escribir esta novela, como mis hijos sabían de la dificultad que me estaba costando arrancar con la historia. Le dije, tengo historia por fin, y me dijo, te voy a regalar una banda sonora. Y me regaló una banda sonora. Está en todas las plataformas musicales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, y es un auténtico regalo para los sentidos. No es porque sea mi hijo, pero él no sabía de la historia, le iba contando muy poco, pero
la relación materno-filial aquí ha funcionado porque ha sabido captar la esencia de la historia a través de la música. Y de hecho hay muchos lectores que me dicen que les da mucha pena llegar a los agradecimientos y enterarse de esta banda sonora porque les hubiera gustado leerla con la banda sonora. Y de hecho en la 4ª edición la editorial va a poner los agradecimientos al principio para el que quiera escucharlo que pueda hacerlo. Por eso es tan especial esta historia, por eso esas dedicatorias que digo siempre, esta historia tan especial para mí, porque todas mis novelas son especiales, pero esta tiene un punto, varios puntos de especial, ¿no? Les voy a contar un poco, la historia no se puede contar porque yo creo que es muy fácil hacer spoiler y robarle al que no haya leído la novela ese derecho de entrar con la candidez y con la inocencia para sorprenderse, porque la novela tiene muchos giros, la novela, como digo, es de intriga, tiene suspense, y el lector tiene ese derecho de entrar virgen a la historia. Pero sí les puedo decir que es una historia muy humana de cómo la situación político y social impacta, en este caso, en los personajes, en una época muy intensa, yo creo que muy interesante, muy apasionante, que va desde la primavera del 68 hasta unos meses después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. En esos 21 años, a los personajes les hago transitar por 3 escenarios muy distintos, aunque tienen muchas connotaciones entre ellos, ¿no? El Madrid, ese Madrid tardofranquista, con una dictadura que hacía aguas, pero que se mantuvo de hecho hasta la muerte del dictador en su cama. Luego transitan también por esa transición tan complicada y sobre todo por esos años 80 ya de explosión de libertad que tuvimos aquí, ¿no? Otro de los escenarios es el París revolucionario del 68. Me pareció fascinante entrar, hacer a mis personajes, sobre todo a Sofía, personaje de Sofía, hacerle transitar por ese París revolucionario para conocer un poco cómo se vivió, porque para esto los franceses lo mitificaron mucho, son muy chauvinistas y se vendieron muy bien, ¿no? Y luego está sobre todo el Berlín del Este, el Berlín de la RDA, de la República Democrática Alemana, ese Berlín con una dictadura de signo contrario al franquismo, que es una dictadura de corte soviético, pero sobre todo con una anomalía que es el muro que se elevó, que se construyó a partir del 13 de agosto de 1961 y que condicionó tanto la vida de sus habitantes durante más de 28 años, porque durante todo ese tiempo estuvieron encerrados los habitantes de la RDA y concretamente en Berlín, estuvieron encerrados en su propio país como en un campo de concentración al aire libre porque no podían salir sin una previa autorización del Estado o del partido. Y me interesaba entrar en esos escenarios. Aquí están los personajes, hay 3 personajes, los personajes, dos hombres y una mujer. Daniel y Sofía son un matrimonio que el día antes de que Maciel ganase el Festival de Eurovisión, estamos hablando del 5 de abril, el viernes 5 de abril de 1968, se levantan como un día normal, es un matrimonio joven, con 2 niñas, ella es una licenciada en químicas, pero que se ha visto atrapada por un matrimonio un poco precipitado, una maternidad demasiado apresurada y su amor por la ciencia, su pasión por la investigación queda aplazada, más bien aplastada por ese rol de madre y esposa. Eso la hace languidecer por falta de proyecto y por el otro lado es una mujer brillante, es una mujer con talento, pero anulada como persona. Su marido, que es Daniel, es un hombre, es un abogado, también víctima de esa sociedad castradora que educó y le educó a él
para ocupar una posición dominante. Él ha estado dominado por su padre, un hombre autoritario, que le obliga o le lleva a estudiar algo que no quiere, que es derecho, actúa o trabaja como abogado cuando en realidad lo que le gusta es la física. Y bueno, pues ese día se levantan como cualquier otro día, desayunan, alguien les ve desde el otro lado de la calle, alguien les está mirando, les está espiando. Él va al bufete, a su despacho y se encuentra, adora a su madre, no tanto a su padre, y se encuentra encima de la mesa una carta con 2 billetes de tren a París y le dice un anónimo en el que le dice que si quiere conocer a su verdadera madre biológica tiene que viajar a París esa misma tarde. Bueno, con esa duda de una persona con casi 30 años que se da cuenta que ha podido vivir una vida que no le corresponde, va a su padre, al que considera su padre, le pregunta, su padre le dice que lo deje pasar, que su madre no sabe nada de tema, que lo deje pasar, que no abra esa caja de Pandora, y él decide emprender ese viaje sin decir nada a nadie, sin saber las consecuencias que le traerá ese viaje, que le va a cambiar absolutamente la vida a él y a su familia. Y hasta ahí puedo decir. No se puede decir nada más. Esa es la sinopsis, ¿no? Es un viaje que les transforma. Solamente puedo contar un poco el ambiente en el que la historia, porque tenemos un concepto de Berlín, de ese Berlín de apenas hace 30 años, ese Berlín del muro, de que parece que Berlín estaba dividido por un muro y a un lado estaba una parte de la ciudad y al otro lado la otra parte de la ciudad. Y no es así. Para que se hagan una idea, Alemania, cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, es un país vencido y vencido por dos bloques contradictorios y contrapuestos, que son el bloque de la URSS y el bloque de los aliados, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Se dividen Alemania para mantenerlo bajo su influencia, para evitar un rearme, como ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, y la parte oeste de Alemania queda bajo la influencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, y la parte este del país queda bajo la influencia de la URSS, de la Unión Soviética, de Stalin, en ese momento que estaba en el poder. Berlín, que era la capital de Alemania, queda dentro de la parte de influencia soviética. Y lo que hacen es emular la misma división en Berlín. Y la ciudad queda dividida, la parte de los barrios del oeste se reparten entre el sector americano, el sector de Gran Bretaña y el sector francés, y la parte este, los barrios del este, quedan en manos de la Unión Soviética, bajo la influencia de la Unión Soviética. Desde ese 1945 hasta el 13 de agosto, la madrugada del 13 de agosto de 1961, los alemanes del este y del oeste pasaban la frontera, eran todos alemanes, con dos sistemas políticos distintos, dos sistemas económicos distintos, dos monedas distintas. Pero al final, bueno, pues pasaban esa frontera prácticamente sin ningún trámite o apenas trámite. Pasaban y veían las figuras soviéticas o al otro lado las figuras de los sectores en los que estuvieran americano, inglés o francés. Pero el 13 de agosto de 1961, de la noche a la mañana, la RDA, la República Democrática Alemana, decide cerrar sus fronteras. El alemán que esa noche estaba en el este, se quedó en el este, el que estaba en Occidente se quedó en Occidente. Y no tuvieron, y ante ellos además debió de ser un choque tremendo porque ellos veían, al principio se veían, estaban a un lado, no podían, el muro al principio fue una alambrada de espinos con cientos de miles de hombres armados para que nadie pudiera traspasar ese muro que empezaba. La zona de seguridad cada vez fue mayor, cada vez fue ampliándose, el muro cada vez fue elevándose
en metros, cada vez más complicado, se hacía más complicado y los intentos de huida, el intento de saltar. Y bueno, ahí están, y en ese Berlín se cuecen algunos de mis personajes, ¿no? Incluso la novela empieza con una canción que yo desconocía, yo he cantado, y me imagino que ustedes han cantado Libre, de Nino Bravo, de jóvenes, porque es una canción mítica, ¿no? Y yo desconocía que esa canción es un homenaje, fue compuesta como homenaje al primer muerto que intentó saltar el muro. No el primero que intentó cruzar la frontera, que hubo otros antes que él. Pero este chico, Peter Fetzer, fue de los que se quedó ese 13 de agosto en el lado este, era un albañil, su hermana se quedó en el lado oeste, y el 18 de agosto de 1962, un año después, junto con un amigo, decidió correr por la zona de seguridad, que ya en esa época estaba en unos 50-60 metros, llegó al muro de primera generación, no el que conocimos últimamente, que eran casi 4 metros, imposible de llegar por el lado este hasta él. Corrieron hasta ese muro, el amigo consiguió saltar, pero él le hirieron en el último momento y cayó en el lado este. Herido, desangrándose, pidiendo ayuda, a la vista de los policías del este, que no podían acceder a la zona de seguridad sin la previa autorización de sus superiores, que no se la dieron hasta 50 minutos después, pero también a la vista del sector occidental, que en este caso está en el sector americano, que no permitieron que nadie cruzara, saltase ese muro para ayudarle, porque podría crear un conflicto diplomático. Y a la vista de cientos de personas, este chico murió. Y bueno, esa letra cobra todo su sentido, y fue un homenaje que hicieron los compositores Armenteros y Herrero y que cantó de forma tan sublime Nino Bravo durante apenas unos meses, porque luego murió él, ¿no? Entonces, bueno, mis personajes se cuecen en esa Alemania, en esa Alemania de la RDA. Yo no quiero cargarles con temas de historia, pero hay un punto, porque aquí las mujeres, como en todas mis novelas, las mujeres son personajes potentes que intentan romper esos techos de cristal que nos han impuesto en el pasado. Todos conocemos el rol que teníamos las mujeres en este país hace apenas 50, 60 años y no tan lejos, ¿no? Cómo hemos evolucionado, cómo hemos avanzado y lo que hemos conseguido. Pero también con esto de la escritura aprendes cosas, y en este caso, como les he dicho al principio, aprendí metiendo a mis personajes, y a base de documentación, metiendo a mis personajes en ese París revolucionario, un país democrático, Francia, pero muy controvertido, muy contradictorio, porque era muy revolucionario, pero era en esa época muy jerarquizado, muy patriarcal y muy machista. En ese mayo del 68 el feminismo estaba latente porque existía Simone de Beauvoir y ya se había publicado desde 1949 El segundo sexo y estaba latente, pero no estaba el feminismo. Las mujeres tenían el mismo rol, un rol muy parecido al de las mujeres en España. Estudiaban, pero una vez casadas se quedaban en casa en su rol de madres y esposas. En las manifestaciones de ese mayo del 68, en las protestas, ellas intervienen, pero de forma muy minoritaria, y sobre todo ellas no toman la palabra en las asambleas, que hubo a cientos en el Odeón, en las calles, en la Sorbona, porque el espacio público, ya tenían asumido que el espacio público les pertenecía a ellos. Además, esa revolución quiso capitalizarla la izquierda, sobre todo el comunismo, y priorizó la lucha de clases antes que la lucha de sexos. Y eso creó una frustración en esas mujeres con esa conciencia feminista latente, y fue la espita ese mayo del 68 para que el feminismo, el movimiento feminista que lleva a la igualdad en esa Francia todavía jerarquizada, todavía tan patriarcal,
se pusiera en marcha. Y fue todo mucho más fluido, mucho más fácil por ser un país democrático, que lo que luego nos pasó aquí en España. Murió Franco y las leyes empezaron a venir, empezaron a llegar, es cierto, pero nos costó muchísimo tiempo, no solamente las leyes, que costó que llegasen, sino sobre todo la concienciación social, ¿no? La conciencia social de que las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres. Pero por otro lado está la otra dictadura de signo contrario, de signo soviético. En esa dictadura había igualdad entre hombres y mujeres, efectivamente. Las mujeres tenían las mismas posibilidades de acceder a la educación, de acceder al trabajo. Había guarderías en todas las empresas, guarderías gratuitas, por lo tanto, se facilitaba la conciliación. Y esto que les cuento me lo estuvo contando una mujer que me enseñó el archivo de la Stasi y que vivió esa época. Una mujer ya mayor que vivió esa época. Efectivamente, era un ejemplo la RDA de integración laboral de las mujeres, pero esa integración, ese lema de igualdad, suponía una carga de trabajo sobre todo para las mujeres casadas, porque detrás de la propaganda de la conciliación laboral y familiar que existía en la RDA, se escondía el reparto tradicional de roles dentro del hogar, de tal forma que las mujeres, una vez terminaban su jornada laboral, llegaban a casa. ¿Y quién hacía la cena? ¿Quién planchaba? ¿Quién hacía la compra? ¿Quién cuidaba a los niños? Las mujeres. Los hombres, cuando pues terminaban su jornada laboral, o bien se sentaban en el sillón, o se bajaban al bar a tomarse una cerveza, o se reunían con el partido para arreglar el mundo, ¿no? Así que al final, esta mujer me decía, y además me dijo algo que me hizo pensar y me sigue haciendo pensar, un planteamiento: ¿qué es prioritario, qué es preferible? ¿La igualdad o la libertad? Nosotros, por ella, teníamos igualdad en la RDA, pero no teníamos libertad. Dice, yo que llevo 30 años en democracia, habiendo vivido lo que viví, prefiero la libertad para conseguir la igualdad. Es un camino mucho más arduo, es un camino más difícil, pero quiero tener la capacidad de decidir, quiero tener la libertad de decidir sobre mi vida, ¿no? Y esto, pues además de la lectura y de la escritura, me sirvió de mucho para esta novela. La documentación, que muchas veces me preguntan, pues todo lo que escribo es producto de mis lecturas, básicamente mi documentación es lectura. Y en esta leo muchas novelas, todo lo que se ha publicado en español, porque no tengo la fortuna de conocer el alemán para poder leer todas las novelas que se han escrito sobre esta época. Todo lo que se ha publicado en referencia a ese mayo del 68, a esa Berlín, lo he leído, los ensayos, he visto las películas míticas como La vida de los otros varias veces, Goodbye Lenin, la película de Bárbara, una película que a mí me impactó y que me inspiró muchísimo, y sobre todo, y para Francia Dreamers, Soñadores de Bertolucci, ¿no? Pero sobre todo tengo además una experiencia personal que para mí es una fortuna histórica, porque estas cosas de la vida, que hace 30 años, cuando tenía 27 años, yo estuve 40 días antes de que cayera el muro de Berlín, estuve en Berlín. Fui con el coche, recorrí aquí con el compañero de vida, con Manolo, recorrimos, nos gustaba recorrer, nos gustó recorrer toda Europa con el coche, y ese año coincidió en que fuimos a la República Federal Alemana. Atravesamos la República Democrática Alemana con el coche, llegamos a ese Berlín rodeado, el Berlín occidental rodeado por el muro, pasamos por el Punto Bravo, dejamos el coche en ese Berlín colorido, libre, vital, con un pálpito de vida impresionante. Estamos hablando del año 89. Cogimos un tren en la estación del Zoo. Los que lo hayan leído o los que lo lean sabrán a lo que me refiero. Llegamos a Friedrichstraße,
Era el paso fronterizo, el llamado Palacio de las Lágrimas, era el paso fronterizo para pasar al otro lado del muro. Sufrí esa sensación de agobio en ese paso fronterizo que pasan algunos de mis personajes, y pasé a una ciudad detenida en el tiempo, gris, lenta, con monocolor, con muy pocos coches, con dificultades para poder gastarme las 6.000 pesetas en marcos que teníamos, nos obligaban a cambiar, por eso dejaban pasar al turismo, porque no había nada en lo que gastar. Había escaparates, recuerdo escaparates grandes llenos de polvo. Y claro, cuando luego volvimos y a los 40 días, el 9 de noviembre del 89, cayó el muro de Berlín, yo lo viví de una manera muy especial y siempre he seguido la evolución de esa ciudad porque me ha parecido fascinante cómo se reconstruyó, porque yo creo que reunificación, ellos mismos lo dicen, no hubo reunificación, hubo reabsorción, hubo reconstrucción por parte del Berlín Este. Volví a los 10 años, la ciudad estaba llena de grúas en la parte este. Volví en el 2012, vivía ahí, estuvo viviendo ahí mi hijo 6 meses y vivía en la zona este, y eso me inspiró, el lugar donde él estaba, me inspiró la calle de los Zeiser, de la familia de los Zeiser, y he vuelto hace poco para recorrer esos escenarios de la novela. Estuve hablando con un expresidiario de la Stasi, porque aquí en esta novela está muy presente la Stasi. La Stasi era un servicio secreto, fueron unos servicios secretos especiales, muy particulares, porque se crearon en 1950 para vigilar, controlar y conocer el pensamiento de sus habitantes. Solamente sacaron una pata, con muy pocos recursos, además, a la parte de la República Federal Alemana, pero la base, el sentido de los servicios secretos de la Stasi era vigilar y controlar a sus propios habitantes. Para ello formaron un sistema, una estructura de 90.000 funcionarios muy bien pagados, pero luego tenían una figura que era el informante voluntario, que era pues el afecto al régimen, que no tenía ningún inconveniente en vigilar e informar sobre personas de su familia, sobre amigos, sobre compañeros de trabajo, sobre vecinos, a cambio generalmente de prebendas, bueno, de quedar bien ante el partido o bien de algunos días de vacaciones, de mejoras en la empresa, en el mundo laboral, de conseguir mejores pisos o adelantar en el listado de los coches para conseguir un coche. Pero luego estaba el informante obligado a penar sus desafectos o sus delitos, sobre todo sus desafectos con el régimen, ¿no? Y para obligarle a este informante a que informara, vigilase e informase generalmente sobre los seres más allegados a él, su mujer, su marido, sus hijos, su mejor amigo, utilizaban métodos perversos, chantaje emocional, que construyeron al final, dieron lugar a una sociedad orwelliana en la que no todos eran vigilados, pero todos eran susceptibles de ser vigilados, una pesadilla kafkiana en la que se imperaba y se imponía la vigilancia, la delación y sobre todo la desconfianza, el miedo. Este expresidiario cubano que estuvo preso por la Stasi en principios de los años 70, me contaba que a él no le tocaron un pelo, o sea, no había torturas en 1953-54, abandonó la Stasi la tortura física. Él hablaba de tortura blanca, se les encerraba, se les aislaba de todo contacto humano, perdían la noción del tiempo en un lugar donde no sabían si era de día o de noche, durante días, semanas. Los interrogatorios eran prácticamente sin descanso y al final él decía, no solamente te declarabas culpable,
sino que te hacían sentir culpable, sin tener culpa seguramente, pero te hacían sentir culpable, porque de esa manera salías, te dejaban libre y ya no molestabas, ya no molestabas. Hay un detalle, porque yo estoy buscando y al final lo conseguí, hablar con gente que conocía los archivos como esta mujer, conocía los archivos de la Stasi y que como y también este expresidiario que me contó su historia y me enseñó la cárcel de la Stasi. Yo busqué a gente de la Stasi para que me contase, que hubiera pertenecido a la Stasi, para que me contase su lado, su experiencia, y me dijeron: no vas a encontrar a nadie que admita que ha pertenecido a la Stasi. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una historia apasionante escribirla. Ya digo que es una historia que hay que meterse con la candidez y con ese derecho de esa inocencia del lector para poder sorprenderse, pero sí que es verdad que es una historia, yo creo que muy intensa, en la que los personajes buscan, básicamente cada uno con un concepto distinto, buscan la libertad. Es una historia de búsqueda de la identidad, de la propia identidad y de la libertad, intentando saltar muros de hormigón, pero también muros morales, que a veces son mucho peores que porque prácticamente son invisibles, pero están ahí. El muro de hormigón puedes escalarlos, puedes meterte por debajo, puedes saltarlos, pero el muro moral, los muros morales, los prejuicios, nos pueden amputar la vida, nos pueden condicionar nuestro destino, nuestros proyectos, y apenas sin darnos cuenta. Así que no sé si hay alguien que quiera preguntar algo, porque si no me enrollo como Juan. Como dice Paloma, si alguien quiere preguntar algo, sino agradecerle a ella que de nuevo con esa sencillez, pero también con esa pasión que le pone en todo lo que hace, pues yo creo que quien no la ha leído seguro que mañana a primera hora vendrá a comprar la novela, y agradecérselo, ya digo, de todo corazón, invitarla a la próxima Feria del Libro, a los Premios Ciudad de Badajoz, por supuesto, a la próxima Feria del Libro con nueva historia que nos apasione, que nos emocione y que nos haga llegar un poco más a Paloma, sentirnos más cerca, sentir, sufrir y también disfrutar como ella. Agradecértelo de corazón, y a todos ustedes mañana les esperamos. Gracias. Muchísimas gracias.